Disculpen, hermano, nos quedamos en el aire con la red acá, es un problema, pero no importa. Continuamos, aunque el mensaje esté dividido, no se preocupe, lo importante es de que usted pueda tener esta información guardada, que cuando usted quiera entrar la pueda recibir. Entonces decíamos de que no es lo mismo ir a primer grado que ir al colegio o a la universidad. El que va a la universidad va porque tiene interés verdaderamente de capacitarse, ¿verdad? Entonces, a mí me bendice esto, amados hermanos, porque si a usted le dice mañana viene un predicador fulano, famoso, y hace el llamado, le aseguro de que toda la gente se levantaría. Todos pasarían. ¿Por qué? Porque confían en él de que tiene algo. Ahora, lo malo es que usted crea que usted no tiene nada para compartir. Usted tiene que estar seguro de que el Espíritu de Dios está en usted, de que usted ha recibido algo para compartir a los demás. Pero tiene que hacerlo con fe. Versículo 12. Literalmente quiere decir, esto es. El versículo 12, vea. Esto es. Entonces, literalmente quiere decir, esto que acabo de decir allá, en los versículos anteriores, atrás, en el verso anterior, para ser mutuamente confirmado, o sea, que Pablo esperaba recibir de la misma manera de que él iba, de que él era consciente, que ellos también tenían. O sea, Pablo no iba en arrogancia. Yo quiero verlos, hermanos, porque yo quiero compartir los dones que yo traigo. No, Pablo también reconocía de que los dones que él tenía, habían quienes los tenían dentro de la congregación. Entonces él dice, para compartir, ¿verdad? Para confirmaros. Entonces, de la misma manera que él era consciente que tenía algo que él podía compartir con los hermanos, también sabía que los hermanos tenían algo que compartir con él. No porque era el apóstol Pablo y... No. Aquellos hermanos también tenían. Usted tiene. Así como su pastor, si es espiritual, si es de oración, él tiene. Y así también usted tiene. Pero debe de soltarlo, debe de usarlo. Porque como cristianos, todos tenemos algo que administrar a los hermanos. Por eso necesitamos tener revelación en que la bendición no solamente descansa en un hombre, porque usted tiene bendición para compartir. Que el diablo le dice, no, que tú hiciste, que mira aquí, que mira allá, que pacatín, que pacatán, y el diablo nos detiene. Y entonces nosotros vemos la necesidad de alguien que está quebrantado de salud y queremos hacerlo y orar y en el nombre, pero en el momentito la duda se apodera de nosotros y si no sale me voy a ver avergonzado y bajamos la mano. No, hermano. En ese momento, más que todo, declare sanidad para el enfermo. Declare, porque usted tiene algo que compartir con los demás. No solamente los pastores, amados hermanos. Porque Pablo estaba seguro que lo que él tenía lo tenían los demás. Y que iban a compartir recíprocamente. Porque Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro. Acordémonos. Ahora, continuando con el versículo 12b. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice Pablo. O sea, Pablo les dice, aunque ustedes tienen, yo tengo algo que administrarles. Pero necesitamos activarlo. ¿Cómo, pastor? Por medio de la fe. La fe es común entre ustedes y yo. La fe que ustedes tienen, como la fe que yo tengo, es común.
Debemos de activarla, unirla y activarla para que los milagros se realicen. Porque a todos se los dio una medida de fe, lo que decía Romanos 12:3. Pero debemos de usar la fe. Debemos de usarla. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En todos nosotros hay algo que compartir, pero se necesita la fe para poder ministrar. Porque si usted tiene fe, entonces, si usted no tiene fe, lo que usted haga o diga no va a funcionar. Vea, hay cristianos que se van a ir con el Señor y nunca usaron el depósito que Dios puso en ellos. O sea, nunca usaron el don que Dios les dio. Algunos ni lo saben. Porque a mí me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo saber yo que tengo don espiritual? Con 20 años de haber aceptado a Cristo y no saben lo que tienen. Comience, atrévase a orar por su hermano, atrévase a orar por los enfermos, atrévase a usar lo que Dios le dio, desoxide su fe. Desoxide su fe. Es como decir, desoxide sus bisagras de las rodillas y salga a caminar a buscar las almas. Para que hayan frutos, hermano. Déjeme decirle, muchas veces la gente cree que los pastores somos pipas de gasolina. Que van en el camino y les dio la chiripiolca. Y van al pastor para que les llene el tanque, para volverse a reanimar. Es un error, amado hermano, porque lo que el pastor tiene, lo tiene usted. Con la diferencia de que el pastor dobla rodillas, busca la presencia de Dios, pero no es pipa de gasolina para estarle llenando el tanque cada vez que usted se sienta desmoralizado. Cada uno tenemos una medida de fe. Úsela, póngala en práctica. El apóstol tenía muy claro, porque en Hechos capítulo 20, cuando se despide de ellos, dobla sus rodillas y les pide que oren por él. Él, como apóstol, les pide a los hermanos que oraran por él antes de él partir. ¿Por qué? Porque él sabía que había un don espiritual en cada uno de los hermanos, por insignificante que fuera. Así es de que si alguien lo quiere ver a usted chiquito en el Señor y usted dobla rodillas, usted ora, usted lee la palabra, mírelo de reojo y haga así. Porque usted sabe lo que tiene. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de hacer aquello para lo cual nosotros hemos sido llamados. Por eso es que muchas veces las personas idolatran a los pastores como si ellos fueran eternos. Se agarran del pastor. ¿Y qué pasa cuando el pastor muere? Muere su vida, se desvanecen, se pierden, se van al mundo, porque idolatraron al líder. Yo conozco aquí varios que idolatran al pastor, que no le puede dar el aire. Pero hermanos, eso no es lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué son así? Porque no les enseñaron a caminar, solamente les enseñaron a recostarse. Y el líder tiene que aprender a enseñarle a los miembros a que camine por sí solo. Déjeme decirle, mire, le enseña 4 o 5 meses, después suéltelo.
Suéltelo, échelo al agua, como dicen, al agua pato. Sálvese quien pueda, para que cada uno aprenda a nadar en las ondas del mar de este mundo. Pero si todo el tiempo los está apapachando y se recuestan, como los tacuacines. ¿Ha visto las tacuacinas? Que cuando paren, el montón de tacuacinitos los lleva encima. Y ahí anda la tacuacina con el montón de animalitos. Suéltenlos. No son suyos. Son de Dios. Administrenlos. Oriéntenlos, capacítenlos. Pero suéltenlos. Que no se aferren a usted, porque el día que usted muera, ellos van a morir también con usted. Porque no saben otra cosa que hacer, más que recostarse. Ahora, el segundo punto fue que el Evangelio debe de ser proclamado por todas las naciones. Y ahí desprendimos un punto. Que debe de ser proclamado por quienes lo han recibido. Y el versículo 13 dice: versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¡Ay, papá! Muchos se agarran de este versículo y han hecho una ideología de que Pablo, cada vez que iba a las iglesias, le sacaba el dinero. A Pablo le gustaba quitarles el dinero, lo cual no es algo impuesto, porque hoy en día, acuérdese, si el evangelista que va a venir de un país a otro tiene que gastar, tiene que comprar su boleto, entonces es necesario que la congregación que lo recibe, a quien él va a bendecir a través del mensaje de la palabra, es justo y necesario de que la congregación lo bendiga también, recíprocamente. Pero los callos de camello han considerado de que Pablo era un abusador y que cada vez que iba a las iglesias les pedía dinero. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por la poca capacidad? ¿Por la ignorancia? ¿O porque fueron pastores y se sentaron en una silla y no se movieron de ahí? Pero no es lo mismo estar sentado en una oficina a tener que ir a romper brecha de un lugar a otro. Versículo 14. Lo que Pablo está diciendo, acordémonos. Acuérdense que lo que está escribiendo lo está escribiendo para los romanos, pero los romanos tenían cierto problema cultural y de racismo. Por eso cuando dice a griegos y a no griegos, esta referencia expresa una división cultural hecha en aquellos tiempos. Y déjenme decirles que hasta hoy, porque los italianos son más egocéntricos, racistas, como no tiene idea. ¿Por qué? Porque la mentalidad griega, ellos se consideraban mucho más sabios que los romanos y que cualquier otra cultura a los alrededores. Por eso Pablo les dice, aunque son romanos, yo sé que culturalmente piensan como griegos, porque son griegos. Y ellos discriminaban a todos. Mas sin embargo, Pablo le decía, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio. Yo soy deudor de ustedes. Yo tengo una deuda pendiente con ustedes. Pero vine a decirle, amado hermano, que nosotros, aún nosotros, tenemos una deuda. Nosotros somos deudores a los inconversos, a aquellos que están afuera, a aquellos que están sin esperanza. Usted y yo somos deudores y tenemos la responsabilidad de ir y predicarles el evangelio. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Porque tenemos una deuda con el mundo. Predicar la palabra de Dios. Recordemos que Pedro tenía prejuicio. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo
mata y come. Y él dijo, no me vengas con esa historia, porque ninguna cosa inmunda. ¿Y qué le dijo Dios? No llames inmundo lo que Dios santificó. Porque aún Pedro tenía ese callito ahí, que porque era judío, no quería juntarse con los gentiles. Y el versículo 15 dice, yo estoy listo y dispuesto para ir a predicar el evangelio. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, la disposición de Pablo debe de ser nuestra disposición. Que hay una ciudad, hay una colonia, hay un barrio donde hay gente que no ha recibido a Cristo. Que digamos lo que dijo Pablo, pronto estoy para ir a predicarles la palabra. ¿Por qué? Porque somos deudores. Somos deudores, amados hermanos. Pensemos en eso. Que Dios me los bendiga. Continuamos con el versículo 16 la próxima semana, si Dios nos permite. Y vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, porque todas las cosas ayudan a bien. Tú sabes que hubo que cortar el mensaje por el internet y eso, pero gracias porque estamos acá. Hemos compartido tu palabra. Permite, mi Dios, que los que van a escuchar la palabra de esta tarde sean edificados, instruidos, llenos de capacitación, de sabiduría, de entendimiento. Y que, oh Dios, nunca olvidemos que tenemos una deuda contigo como una deuda con el mundo y que nos has enviado para que nosotros saldemos esa deuda con aquellos que necesitan esperanza. Padre, gracias en esta tarde por permitirme servirte y bendice a cada uno de los que van a recibir el estudio en este día. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el domingo a las 3 de la tarde, si Dios permite.